nos hemos ido dando cuenta de que hay una diferenciación entre habilitar paredes, equipar, ponerle chapas, hacer los hoyos, instalar bolts y preocuparnos principalmente de lo que pasa en la pared, a diferencia de lo que podría ser desarrollar una zona de escalada, ¿no? Eh, Hay diferencias en qué consiste, qué es lo que nos hemos ido dando cuenta, por ejemplo, a través de los trabajos que hemos ido desarrollando con Rocaacción, en el Manzano, en el Cajón del Maipo, algunas de las investigaciones que pudimos llevar a cabo en el Valle de los Cóndores, y principalmente lo que hemos estado desarrollando en las zonas de escalada en torno a la Villa Cerro Castillo, ¿no? Entonces, quizás, Cona, partiendo contigo, que nos cuentes un poco de cómo ha sido para ti. Tú eres arquitecta, trabajas con Acceso Panam también hace 3 años. Da, eh, ¿Cómo ha sido este acercamiento a qué es lo que pasa en una zona de escalada? ¿Qué- Em, ¿Qué cosa? ¿Algo ¿Cómo, más? cómo es las intervenciones que se realizan o que realizamos en esto? Bueno, para mí, o sea, personalmente como Constanza, como bien decías tú como arquitecta, ha sido un viaje, un viaje de exploración, meterme en esta aproximación a los sectores de escalada, desde ahí justamente, desde la infraestructura, desde cómo generar, cómo se piensa el acceso, cómo se quizás materializa también el acceso, no en términos de el deporte, de la escalada en sí misma, sino que desde algo tan simple como dejar tu auto, recorrer un tramo y llegar a la roca. Y cuando empecé a trabajar en Exopanam, se me empezó a abrir esta posibilidad de meterme de esa dimensión, como vinculando desde la parte más como construir el, ¿cómo se llama? Este acceso. Y empezamos a través de voluntariados y en el fondo de empezar a vincular a la comunidad con los sectores, a darnos cuenta de la importancia que tenía el realmente mirar esta horizontal, el que hacernos cargo del terreno que exploramos y que recorremos para ir a escalar es tan importante como el paño de roca que habilitamos para practicar este deporte. Entonces, en el fondo partimos en Acción Panam, bueno, como decía Cris, en proyectos como Acción Conservación, en que empezamos a visibilizar la importancia ¿cómo se llama esto? De esta, perdón, Cris, ahora, perdón, voy a hacer una pausa, que tú te hagas cargo de admitir a la persona, ya, bacán. Entonces, como desde Acceso Panam particularmente, empezaron a generar estas instancias de proyectos en que concretamente somos una comunidad de escaladores, visitamos nuestros sectores de escalada, y cómo aportamos a ellos, más allá de simplemente ir a escalar, habilitar rutas, generar, como consolidar deportivamente el sector. Y así, de a poco, empecé, yo, Constanza, a comprender cómo funcionaba esto de desarrollar un sector de escalada, desde como el primer visionario que veía una roca, veía su potencial y todo el impacto que se generaba a través de los años, por su visita, por su uso, y también como cómo empezaban a influir variables no sé si el acceso era fácil, si es difícil, la cantidad de rutas, tiene un sector escuela, y pum, se abrió un mundo, o sea, para mí por lo menos se me abrió un mundo de decir, wow, tenemos un montón de posibilidades para poder aportar un grano de arena en esta consolidación, por decirlo así, del sector de escalada, en el fondo, de ir traspasándonos como estos legados de parques de diversiones, porque lo veo así como un lugar donde vaya a gozar, donde vaya a desafiar, donde vaya a conectar con la naturaleza, donde vaya a tener un rato contigo mismo, con tus amigos, en familia, no sé. Y de a poquito fui entendiendo en el fondo como, bueno, qué significaba quizás como abrir un sector, y que a través de Exopanam fuimos involucrando poco a poco, primero con los voluntarios en ir a mejorar el acceso a un sector, luego generar la red de senderos, y luego poder involucrarnos con, por ejemplo, una forma de apertura más vinculada
a la equipación más masiva, al concepto de Rockfest, y decir, oh, este es otro portal así de otro canal, otro espacio para poder impactar. Ya es vinculando a las personas, a los escaladores, a básicamente crear un sector de escalada, pero quizás no desde la parte de equipar la vía, sino que de cómo tú después vayas a caminar ese lugar para dejar tu mochila en los pies de vía. Y eso empezó a abrir como otras formas de como integrarnos, de alianzarnos, de tejernos como en esta misma comunidad de aperturistas, o como, para mí nosotros podríamos ser como los aperturistas horizontales, así, del camino, del manejo, de la negociación, del acceso, y los aperturistas de esta vertical que aparece frente a nosotros, que es la que queremos ir también a explorar. En el fondo, y el Rockfest del 2019 en Puerto Ibáñez fue como esta primera posibilidad de congeniar con los aperturistas de vías, con los que están colgados en la roca, y decir, oye, tenemos que ponernos de acuerdo en algún punto, como cuándo vamos a empezar a conversar en el fondo para planificar el acceso a un lugar junto con el acceso vertical, el acceso horizontal con el vertical. Y eso, y en el fondo eso ha sido desde así como en una línea de tiempo, de cosas muy sencillas como ir a mejorar un camino, hasta hoy día que ya podemos involucrarnos en otro nivel, en otra profundidad, tratando de colaborar con estos modelos de equipamiento de equipación más masiva, o como que generan quizás un impacto más inmediato en un lugar. Eso. Ahí, Entonces, Lucas, Sí, sí. tu experiencia como equipador, ¿cómo entraste, no? Yo me acuerdo en ese tiempo en la Escalando, mi acercamiento contigo era mucho más como escalador de competición, aperturista, de zonas de escalada, quizás más de boulder, pero ¿cómo nace en ti el tema de involucrarte dentro de este tema de desarrollo de zonas de escalada, el equipo? Sí, o sea, yo creo que para mí ha sido un proceso bien largo. Yo llevo escalando 19 años. He visto como muchos sectores han ido como moldeándose a través de los años. Si bien yo no soy, como me definieron ustedes, un aperturista como tal, sí he desarrollado bastante algunos sectores de boulder, pero como en términos de ruta no he tenido un alto desarrollo, pero he visto cómo se han desarrollado muchos sectores. Y es muy interesante lo que está pasando y lo que puede pasar, yo creo, acá en Chile, en donde se está intentando de encaminar y de encauzar la escalada y el tema del acceso vertical y horizontal a las paredes, cosa de poder facilitar y que sean escuelas que perduren en el tiempo y no que tengan una vida de corta duración, como puede haber sido, por ejemplo, la Rayán, ¿cachai? Que tuvo un boom muy grande, hubo una energía que se le metió inmensa, pero que de repente por una serie de causa y efecto se terminó por cerrar. Entonces yo creo que lo que se está haciendo ahora es fundamental. Tenemos que moldearlo entre toda la comunidad. Lo que están haciendo ustedes como Accesos Panam es clave, las negociaciones con los locales, que algo que lo conversamos previamente, pero como para exponerlo a la gente, o sea, creemos que hay como dos formas de desarrollo, uno que puede ser como el desarrollo natural de un sector de escalada que surge por las motivaciones individuales o un grupo reducido de amigos, y el desarrollo más como comercial, que va como impulsado por una marca, que es un desarrollo mucho más potente, en donde se mete una gran cantidad de rutas en un momento determinado, y que ambos dos tienen que ser manejados con mucho cuidado, porque no cuesta nada que pase que por un desarrollo, o sea, exponencial y a la rápida, como puede ser con el Rockfest, que hayan pobladores que se terminen cansando de los escaladores porque no piden permiso, no hay un respeto previo, y así como con el otro modelo de desarrollo, que es más como el boca a boca y el amiguismo, de que terminen habiendo problemas de acceso por faltas de respeto también de la misma comunidad y manejo con pocos cuidados por las técnicas de seguridad. Entonces, son dos formas, ninguna yo creo que es mejor que la otra, pero tenemos que tener ahí, poner los puntos sobre la mesa y ver qué es lo que podemos hacer como comunidad para que esto tenga una sostenibilidad en el tiempo al final. Por tu lado, yo siempre te he conocido más como por el lado de equipador, Tomás Contreras, equipador. Así, sí, a Lucas lo conocía más por el lado de
de escalador a ti siempre te vinculé más a la equipación, a la apertura de nuevas zonas de escalada. Cuéntanos cómo fue, cómo te empezaste a meter dentro de la equipación de vías, qué es lo que despierta en ti, esto de mirar una pared y querer ponerle chapas, o cómo funciona esa inspiración, ¿no? O sea, empecé, tuve la suerte que siempre alrededor mío hubo gente que equipaba. Por ahí no se dedicaban tanto a ser como equipadores en sí, pero tenían como el hábito de vez en cuando ir dejando rutas. Hace ya quizás más de 10 años y se hacía muy de a poquito. Los sectores tenían ese desarrollo de que se hablaba de que en una temporada en un sector aparecían de repente no más de 10 rutas si es que se trabajaba harto y si es que había mucho recurso como para llegar a eso. Entonces, todo el desarrollo era mucho más paulatino, las rutas estaban todas mucho más definidas porque había mucho más tiempo para probarla y dedicarle trabajo cada día, que de repente, por ahí un poco lo que vivimos hoy. Entonces, fue fácil para mí llegar a aprender a equipar porque era como, no sé, estaba el Charlie Box que equipaba el Cristian Carrera en esa época, el Toño, el Nico Negro, que ya venían haciendo la pega hace 10, 12 años atrás quizás. Y después cuando yo quise aprender, fue fácil, pues me enseñaron ellos que ya llevaban tiempo haciéndolo. Entonces agarré la máquina, me gustó y me empecé a dedicar ya casi, o sea, es necesario escalar igual, pues. Pero la mayoría de mi energía yo creo a tratar de equipar, a ver sectores, a ver líneas, a buscar escalada en verdad. Pues creo que lo que dice Chile tiene la capacidad que está desarrollando y hay un montón de potencial. Entonces, bueno, que haya gente que igual esté dedicada, yo creo, a buscar desarrollar la escalada en Chile. Como que entender que lo que hacemos como equipadores es, es eso, pues ir desarrollando una actividad, ir cambiando quizás visiones, estilos de escalada. De repente uno anda clavado buscando sectores que puedan tener más desplome porque ya sabe que ya está placa y falta. Como que andáis buscando cosas que puedan aportar a lo que ya eh, está. Entonces ahí uno va tratando de aportar igual, no es que Y uno lo haga todo. vaya encontrando tu estilo, el estilo te lo da la roca con la cual trabajás, y ¿cómo puede un equipador plasmar su trabajo en la roca? O sea, ¿cómo vais desarrollando como tu firma, ¿no? Me imagino de que hay algo que, no sé, quizás la gente Ahí, tira más para la yo creo seguridad. que vaya evolucionando igual, ¿cachai? En relación a los momentos y a la experiencia. Cuando empezáis, típico que por ahí tenéis menos recursos, eres más cabros y todo, entonces, y también hace por ahí 10 años todavía había una herencia muy como de equipamiento más a la antigua, con las chapas más lejos, poner como no sobreproteger las vías, o sea que tampoco hay que sobreproteger, pero si una chapa podía no estar porque era fácil, no se ponía y así uno cerraba una chapa por ahí y la podía ocupar para otra ruta o te alcanzaba para la reunión. Y así, pues iba avanzando de esa manera y hoy día está como la facilidad igual de que hay más material y más acceso, entonces uno va cambiando quizás las cosas que sentía yo que veis de equipamiento en relación al momento histórico real que estáis viviendo, ¿cachai? Así como a mí a lo mejor tengo el apoyo de marca y me parece impensado no poner una chapa por algo, ¿cachai? Como que en parte me da un poco lo mismo ya el material, si es no me voy a cagar por una chapa, si puede generar cierto riesgo o darle un valor como de que a la gente no le guste por ahí escalar tanto una ruta porque tiene un runout innecesario, ya no sé, En ese ahí sentido, adaptando. así ahí menciona dos cosas que me parecen interesantes como para poder profundizar entre los cuatro. Una, que las cosas han cambiado, ¿no?
de cuando partiste a este momento, tanto el mundo de la escalada, bueno, el mundo en general, basta ver con lo que estamos haciendo y lo que está pasando afuera, ¿no? Las cosas han cambiado, pero en sí, en la dinámica de las actividades outdoor, ya ni siquiera la escalada, ¿no? Hablar de un boom ya es de perogrullo, ya la normalidad es de que encontremos zonas de escalada saturadas, por muy pequeñas que sean, por muy alejadas que estén de zonas urbanas, ya hay un volumen de gente practicando la escalada importante, ¿no? En ese sentido, que se concentre, por ejemplo, la visita de escaladores en unas pocas zonas de escalada, claramente les va a terminar pasando la cuenta a esas zonas. Es quizás lo que ha pasado en los sectores del Cajón del Maipo, que tienen fácil acceso. Hasta el momento no hay grandes conflictos de acceso a los diferentes lugares. Pero se ve en los senderos, por ejemplo, de acercamiento, una gran erosión, que no es, en ningún caso quiero culpar a la comunidad de escaladores, porque no somos solamente los únicos usuarios que utilizamos estos senderos, pero sin embargo somos los que estamos constantemente volviendo, y eso requeriría tener algún tipo de responsabilidad. En algún momento con Rocaacción nos metimos a trabajar en el Manzano y nos dimos cuenta de que habían zonas que tenían, qué sé yo, 40 años, que no habían tenido una planificación de alguna forma, ¿no? Un decir, ok, aquí voy a instalar una zona de escalada, le voy a cambiar este uso de suelo a este lugar, que quizás antes era bosque con una ladera de cerro. Voy a invitar a que la gente suba, a que la gente permanezca aquí, a que desarrolle un tipo de actividad que requiere tránsito de un lado hacia otro, tránsito en la vertical también. Por lo tanto, estoy invirtiendo de alguna manera, ¿no? Es una inversión, no es como lo que pasa con la comunidad de los surfistas, en donde descubren una ola. Nosotros descubrimos una pared y desarrollamos esa pared para poder, al final de ese desarrollo, de alguna manera, tenerla habilitada para lo que queremos. Lucas menciona que él tenía más experiencia en el desarrollo de zonas de boulder, Tomás más en el desarrollo de zonas de escalada. ¿Difieren la planificación que hay de una y de otra, por ejemplo? Las experiencias que han tenido ustedes hacen mención a que, por ejemplo, para poder planificar una zona de escalada de boulder, hay que pensar en cosas que son diferentes a la de una zona de escalada deportiva, por ejemplo, ¿y cuáles serían? O sea, yo creo que un poco lo mismo, con la salvedad de que en la zona de ruta tenía el factor de seguridad que es mucho más exponencial. Si cometí un error cuando ponía una chapa, o sea, de verdad se puede pagar caro. En el boulder la diferencia es que tú podías abrir muchos más boulder en un día, entonces podéis cometer por ahí más errores, o dejar como más pequeños errores que también pueden pasar la cuenta, y yo lo veo más que como en el tema de seguridad, independiente si sea en ruta o en boulder. Al final tú, si vayas a estar haciendo algo que vaya a estar dejando una posible línea, tenés que pensar en quién lo va a escalar después. Que es un poco, yo esto lo conocí como empatía atlética en el campo de la apertura de boulder competitivo y en gimnasio, pero la empatía atlética al final se traduce en eso. O sea, tú no estáis dejando algo para las personas que tienen solamente tu nivel, sino que lo estáis dejando para las personas que pueden tener un espectro de nivel muy grande. Entonces tenéis que ser conscientes de ello. Y por más que tú de repente vayas a hacer el boulder con una toma que veáis que está móvil y que eventualmente se podría salir, pero que tú no la vayas a sacar porque sabías hacia dónde direccionar la fuerza, igual darte la lata de sacarla, porque si no podéis causar un futuro accidente porque no sabéis quién se va a subir y las capacidades de la persona que se va a subir. Entonces, yo creo que por ahí ese es el punto de encuentro al final, ¿cachai? Que si queremos que este deporte siga creciendo, a lo largo de los años hay que cuidar el factor de seguridad, que es la principal limitante que tiene la escalada, porque es conocida y está catalogada como un deporte extremo, y eso es un freno para muchas personas que prefieren la seguridad ante todo. Tommy, ¿algo que agregar? Sí, no, concuerdo totalmente con lo que dice Lucas. Al final uno no está, la apertura nace de uno, pero tiene una trascendencia, nunca es para uno finalmente. Entonces, uno igual
tiene que intentar primero pensar cómo le gustaría a uno que estuviese el trabajo de uno, porque es trabajo. Entonces, después igual, lamentablemente, si uno deja la ruta media sucia, todo, la gente va a hablar de las rutas o de cómo uno va haciendo las cosas por ahí. Entonces, va quedando como esa marquita. Entonces, cuando uno trabaja y equipa y se dan de rutas, vais cada vez siendo como, yo creo, más maníaco en la forma de limpiar, dejarla segura, de ocupar mejor material, de bajar el riesgo, porque al final lo queréis pasar bien, sin tener que involucrar en ningún aspecto de la seguridad. Entonces, ya empezáis a, no sé, a poner quizás las chapas un poquito más cerca, darle más tiempo de limpieza en partes que uno sabe que a lo mejor ya no se va a caer todo, pero si llega alguien y lo toma más a lo bruto y ese se multiplica por 10 veces, se va a caer, hay que llegar y mejor darle masazo y botarlo para no estar corriendo ese riesgo y tener un posible accidente. Lo mismo con un boulder, con las caídas de los boulders, la gente cree que hacer boulder en rocas como abrirlo es ya, montarse y probar, pero ahí la media pega a veces en ciertos sectores donde se trabaja también en la horizontal para poder llegar a hacer un boulder, más incluso que en el mismo bloque. Ahí tengo aquí la guía de Gorge du Tarn en Francia, un lugar increíble, es una quebrada que tiene una de las caras habilitadas con diferentes spots de escalada deportiva. Y una de las identidades que tiene es las chapas muy alejadas una de otra, ¿no? Tienen toda una visión de que en el fondo lo que ellos están tratando de invitar al escalador es a que se enfoque en la escalada, ¿no? En el movimiento, de un movimiento a otro, y de que el hecho de chapar la cuerda en el fondo que en el olvido casi. Lucas hablaba del tema de seguridad, te escucho hablar a ti, y me viene el tema de la identidad, de cómo sacar la identidad de, por ejemplo, un sector, de si el sector te da esa identidad dado el tipo de roca que tiene, la pendiente, o es algo que se va trabajando en conjunto con un grupo de equipadores, hablando de estos dos formatos, ¿no?, que hoy día están primando, que es uno más... lo hemos llamado de escalada masiva o de equipación masiva, ¿no?, que es más comercial en ese sentido, es como está más vinculado a no solamente el desarrollo deportivo de esa zona de escalada, sino de que tiene un extra. Instalar la zona de manera definitiva, incorporar a una marca a que se haga parte del desarrollo de esta zona. Sin duda hay fomentar el turismo y la visitación a partir de la instalación de una zona de escalada que antes quizás no existía y que por lo tanto no había escalada en ese lugar. ¿De dónde viene la identidad? ¿Cómo recuperar la identidad o cómo elaborar la identidad de un sector? ¿Se hace en torno al equipo con el cual tú estás trabajando, por ejemplo? ¿Lo va dando esto de manera orgánica y tiene que darse con el tiempo? ¿Cómo lo ven? Kona también incorporando el trabajo ahí que hemos realizado en Aysén. Yo Estaba pensando. trataría de meter la cuchara Juegue. en la conversa. No, como fui rescatando cosas que iban diciendo y qué lindo que haya llegado al tema de la identidad, como de ese proceso creativo que se da en todo esto. Como yo siento cuando lo escucho a ustedes hablar que abrir una ruta es un proceso creativo, es mirar un paño, un boulder, una porción vertical de piedra y ver algo que te va a decir, oh, por acá voy a poder escalar, voy a poder subir con mayor dificultad, menor dificultad, pero en el fondo hay un proceso creativo de conectarte con ese espacio. Y cuando pensaba como, bueno, ¿y cómo se definirá la identidad más allá del tipo de escalada, si es deportiva, boulder, tradicional, alpinismo, qué sé yo? Pensaba mucho como en reconocer en ese espacio a los lugares por lo que son, como bueno, este lugar me permite, tiene estas características, me permite este tipo de escalada, tiene en el fondo este potencial de apertura, y que en el fondo, si
encontráramos ese punto de equilibrio entre reconocer lo que el lugar es, lo que me permite hacer, y donde yo no estoy forzando una línea, una fina línea bien delgada entre como volver casi que el lugar artificial. Creo que se develaría la identidad del lugar ante nosotros, más que nosotros identificar al lugar. Sí, es que esa es la cosa. Si tú intentáis forzar la identidad de un lugar, no lo vais a poder hacer, porque el ejemplo que ponía el Chris, o sea, el George Tután, yo escalé allá, no me acuerdo ya en qué año, pero escalé hace muchos años, y sí, o sea, tenía un aleje enorme, pero no vais tan cagado de susto, porque la roca es de una calidad excepcional, ¿cachai? O sea, tú sabéis que te podéis mandar 3, 4 metros de aleje, que ya no veis la chapa abajo ni veis la que viene arriba, pero sabéis que te vais a poder poner un vuelo, y no va a ser un vuelo porque se te va a romper el agarro. O sea, si te llegan a hacer eso en las chilcas sería una maldad, ¿cachai? Entonces tiene que haber, tiene que haber como una fina línea de equilibrio entre el carácter que tiene el sector con la identidad que le dan los locales cuando lo empiezan a abrir, ¿cachai? Es algo bien límite. O sea, que en la mina tal vez te dé, ¿cachai? Pero también es un poco vertical, tú, George. O sea, son unos paredones así desplomados perfectos que la roca es una caliza increíble, entonces no se te va a romper prácticamente nada y es así. Sí, un poco yo creo que eso. ¿Cachai? Entonces... Bah. Sí, pues, si es el George lo reequiparon, no sé, hace no mucho tiempo, y si no me equivoco fue una de las grandes polémicas de ese sector, ¿cachai? Porque murió gente por los vuelos que tenían que eran jodidos. Yo me recagaba eso. Pero, claro, debe haber sido que el sector, claro, también es antiguo de los sectores tradicionales de escalada de Europa, entonces también antiguamente se ocupaba menos material, había menos acceso, el que había quizá era medio hechizo, artesanal, entonces como que se escatimaba, o sea, se ahorraba material, ¿cachai? No se pensaba, ya, la roca es buena, de esta parte no es la más difícil, filo, me ahorro otra chapa y quizás si me ahorro 10 chapas de otra ruta con eso, ¿cachai? Entonces se mantiene después en el tiempo eso. Sí, y se mantiene esa identidad en el tiempo y la va heredando, ¿cachai? Que es un poco lo que a nosotros nos pasó quizás en la mina, que somos como... nosotros es un sector como que heredamos, no un sector que nosotros pillamos y lo empezamos a desarrollar y ya venía con la mano cargada por un lado, y como es la escuela donde uno aprende a escalar y te cagaste de miedo y todo, justo cuando equipáis, cometí el mismo error, pues, weón, ¿cachai? Aprendís no solo de lo bueno, aprendís también de lo malo y lo empezáis a hacer así hasta que llega el momento en que te lo empezáis a cuestionar, pues, weón, de que ya, en verdad. ¿Hasta qué punto sale? Sí, pues cuando de repente hay rutas que digo, oh, esa ruta, es la que tiene el aleje, que paja. Y no la escalo porque digo que flojera de enfrentarme a esa situación y que lata como excluir una ruta porque lo termináis pasando mal en vez de poder disfrutar de ella. Creo que hoy día se ha ido un poco cambiando y acercando el criterio más hacia eso. Es importante también no caer en el sobreequipamiento, ¿cachai? Que no tiene por qué estar una chapa al lado de la otra. Pero no caer, ¿cachai? En que todas las chapas sean cada 4 metros con vuelo arriesgado. Entonces, ahora, la identidad es relativa, la van a dar los abridores, la va a dar el mismo lugar, ¿cachai? Porque es distinto la mina o el cajón que se han ido dando como sectores, focos de desarrollo de la escalada, a Cerro Castillo, Guibañez, que se fue casi que a buscar hacer algo, ¿cachai? O también el Valle, como se quería desarrollar un sector de escalada, ¿cachai? En ese lugar, en un principio. Entonces ya el tiro también cambia un poco la identidad porque se tiene que buscar otro concepto, no necesariamente el que ya hablábamos, que es el del cajón, que es como el origen de todo. Ahí es el lugar quizás donde hay más errores en apertura y en todo, pero es el sector donde muchos han aprendido también, pues ese es un costo del aprendizaje, nos equivocamos todos, entonces... Sí, pues, es que en ese sentido la escalada es muy nueva, entonces todavía hay un proceso yo creo que muy largo como para ir descubriendo y viendo cuál es ese punto como correcto de desarrollo de los sectores, ¿cachai? O sea, no, en Europa sería como el ejemplo nomás donde ya llevan más años de desarrollo, que ya hay, no podéis llegar y meterte aquí para cualquier lado si no estáis metido dentro de la asociación de escalada, ¿cachai? Que te pueden multar y podéis llegar incluso a terminar preso si estáis equipando y no tenéis los permisos necesarios, pero acá en Chile, o sea, va a caer mucho y durante muchos años,
por el criterio que tengamos los propios escaladores nomás, ¿cachai? Entonces ahí es un llamado importante a la comunidad. Y eso ha sido bueno que de la aparición de entidades como ustedes, ¿cachai? Que finalmente abren un poco el criterio de los escaladores, yo creo, como que de repente uno como escalador tenéis una visión y por demasiado tiempo está vinculado con quien te relacionáis, pues en cambio llegáis a relacionar con otras personas, ampliáis tu punto de vista y te das cuenta que en un sector de escalada, para pensar en el desarrollo hay que ver por ahí más factores que solo la escalada, si no es como es una realidad demasiado pequeña y la realidad es mucho más amplia en un sector. Y en ese sentido es interesante también como quizás así no cargando ni de bueno ni de malo cada modelo, sino que valorando lo que entrega cada uno, como estas formas de apertura más masivas, como generan más volumen, necesitan más gente, abren otros canales, como hay que hacerse cargo de estas cosas, para que en el fondo el sector se abra de una manera como adecuada, ¿sí? Te permite ver lo importante que existen muchas formas de aportar, de hacerse cargo, de contribuir, de desarrollar, consolidar una zona de escalada, en verdad va mucho más allá en el tiempo que solamente abrir la ruta, y te das cuenta del trabajo, o sea, de la limpieza, de la seguridad, de lo que hablábamos, nosotros como Acceso Panam que vemos como, bueno, el lugar está en una propiedad privada o es pública, y si es una propiedad privada, hay que hablar con algún dueño, ¿cómo vamos a generar esta relación? Como, en el fondo, te das cuenta que hay mucha cabida para intervenir de diferentes maneras, de donde cada uno le nace también, no necesariamente desde la apertura de poner la chapa. Ahora, ¿cómo discutir la identidad de un sector con un grupo? Ustedes trabajaron en lo que se desarrolló en la última versión del Rockfest en Cerro Castillo. Quizás si nos cuentan un poco el trabajo que hicieron a nivel interno como grupo de equipadores, qué es lo que mejorarían si estuviera todo a su criterio, a su disponibilidad, para quizás una siguiente versión, qué es lo que le está faltando a este tipo de eventos desde el punto de vista de la equipación de sectores, cuál es el desafío en ese sentido de este tipo de eventos. Bueno, yo primero pienso que es bueno es bueno el formato del evento, ¿cachai? Como que uno es un evento de escalada que involucra el desarrollo de la comunidad que vive en torno a la escalada, entonces ya eso cambia la perspectiva de pensar que solo es escalada, ¿cachai? Tiene una influencia mucho más. Para mí tiene otro nivel de trascendencia más importante por ahí que cuando lo veo a lo que hago en el cajón, que es como a nivel deportivo, ¿cachai? En Cerro Castillo la escalada está teniendo una irrupción social y eso es el principal, como la principal identidad que tiene que tomar la escalada quizás, ¿cachai? Como está vinculada a la sociedad y la sociedad va a sacar provecho de esto quizás a través del turismo, la equipada tiene que ser una equipada donde sea como bien escuela y como lo que hablábamos, súper segura, ¿cachai? Para evitar los accidentes y todo, porque el turismo está vinculado en torno al sector, entonces se puede cerrar fácilmente un sector porque hay un accidente en una zona de escalada. Sí, y en ese sentido la identidad del lugar, por ejemplo, o sea, de Cerro Castillo, yo creo que de casi cualquier sector la va a marcar gran parte con la roca que tú contí, por lo que decíamos antes, o sea, no intentar de forzar las cosas y con la equipada en Castillo, con lo que hicimos, fue un trabajo bastante especial para todos, yo creo, porque nos hizo plantearnos un montón de preguntas y inquietudes de qué es lo que se tiene que hacer para poder llegar a desarrollar de buena manera un sector. Y hay un trabajo enorme previo, o sea, que ya se viene haciendo hace más de 5 años, si no me equivoco, y yo creo que es uno de los ejemplos a tomar lo que ha pasado en Cerro Castillo y en Puerto Ibáñez para el desarrollo de un sector, porque son lugares que hoy en día son reconocidos a nivel, o sea, casi latinoamericano, que hay gente que quiere escalar allá,
lo que yo le sumaría al sector sería una capacitación de los locales para que puedan seguir desarrollando el deporte y equipando las zonas como de acuerdo a los criterios que se establezcan como en comunidad y qué es lo mejor para hacer, ¿cachai? Sabiendo que no hay nada escrito. Claro. Hay una capacidad instalada hoy día que permite, a criterio de ustedes, como decir esta es la identidad que tiene Cerro Castillo, o sea, tomarlo definida como algo más vinculado al turismo, pero en lo concreto, por ejemplo, una equipada que respeta las 3 primeras chapas a cierto nivel, que no sé, que algún criterio particular Sí, yo o... creo que el primer criterio de como equipar es entender que es un trabajo y una pega y que al final hay que tratar de hacerlo bien porque habla de uno, ¿cachai? Como tú haces tu pega al final. Entonces, si uno dejó sucia la ruta, ahí va de ahí para arriba, ¿cachai? O mantener los criterios de seguridad, pues eso fue algo que cuando nos reunimos con el Lucas y quisimos generar algo en Cerro Castillo, era como una idea un poco también de eh, tratar de abordar un nuevo sector y buscar darle esa identidad a través de un estilo de equipamiento, ¿cachai? Como lo que hablabas tú, las 3 primeras chapas, súper cerca, porque realmente eh, uno dice, ya, si aquí no me caigo, pero se te puede llegar a romper un agarre, ¿cachai? Entonces, si te rompe un agarre con la cuerda en la mano y las 3 primeras cintas no están cerca, va a llegar a piso. Y eso finalmente igual pasa a ser, o sea, no es al azar, pero si a mí me llegan a contar que pasó eso en una ruta mía, no voy a dejar de sentirme con cierto nivel de responsabilidad, ¿cachai? O cuestionarme ciertas cosas. Entonces, un poco que buscamos eso, ver qué es lo que ofrecía la roca y cuál era el mejor criterio para equipar en ese sector. Y logramos desarrollar así un pañito como dentro de un sector y que yo, yo creo que se nota como la diferencia, ¿cachai? En parte algunas vías del sector está todo bien trabajado, ¿cachai? Limpio, cepillamos los musgos a muerte, martillamos hasta que no nos dieron mal los codos y le dábamos un pay y encontrábamos que una chapa no estaba bien puesta, la corríamos, si había un bloque suelto nos volvíamos a colgar a darle, como no dejan nada al azar y tratar de hacerse cargo de todo lo que sabemos que podría estar mal. Sí, hacer un trabajo en equipo al final como, o sea, desde como el punto de vista del aperturista, el escalador, la limpieza como en conjunto entre ambos dos, yo creo que eso es lo que adelanta muchos meses de escalada en una ruta, ¿cachai? Porque los cabros, o sea, ya se han, o sea, yo sé que se han pelado la raja equipando, pero no todo lo que han equipado ha sido igual de escalado. Y si no ha sido igual de escalado, significa que no está igual de limpio, ¿cachai? Entonces, es un proceso natural que lleva tiempo, y lo que intentamos de hacer nosotros simplemente fue como acortar ese periodo de tiempo para que quedara un poco más seguro. Y eso Hay mucho de conversación y de consenso, ¿no? Me imagino, porque eso de presionar es también eh, compartir la presión, ¿no? Quizás ustedes estaban a cargo de liderar a un equipo a un grupo de equipadores, transmitirles esa presión sin presionarlos, y ustedes también No, quizás, o como grupo, llegar a una claridad de idea final de lo que se quiere obtener con el trabajo a desarrollar. Tiene que ser, o sea, es el desafío en cualquier equipo de trabajo, pero en esta intervención, que casi es como una acción de arte, porque cada equipador en el fondo está a cargo de un taladro, ¿cachai? Un cepillo, y sus brocas y sus implementos interviniendo, y en el momento también tiene que improvisar frente a cosas que van apareciendo, que quizás están en contra de esa visión tan de grupo. ¿Cómo lidian con eso? ¿Se da fácil? ¿Se da difícil? yo creo que fue fácil porque éramos un grupo chiquito igual, pero también todos nos conocemos de hace tiempo y sabemos que tenemos criterios más o menos parecidos de la escalada y de lo que buscamos. Entonces, cuando nos juntamos a hablar del proyecto,
y de lo que queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer, como que no había un no, siempre iba ahí al sí, sí, todo sumaba, todavía que aportaba, todos teníamos como una perspectiva de que fuera mejor nomás, ¿cachai? Entonces, no nos cuestionábamos, era como, ¿tú crees que no es lo mejor? Sí, listo, había que hacerlo de nuevo nomás. Sí. El criterio era que fuera lo mejor que podíamos hacer al final, ¿cachai? Independiente de que era más pega. Hicieron todo un levantamiento de información también, una encuesta con los equipadores, cuáles eran las rutas que había que reequipar, o sea, también hubo un impregnarse con lo que estaba pasando y con la visión que podían estar teniendo el usuario final, ¿no? Que no es solamente el visitante o el participante del Rockfest, sino de que también la comunidad local que va a terminar viéndose beneficiada con la habilitación de, qué sé yo, 600 vías en 3 años. Sí. En ese sentido, pueden ir haciendo las preguntas que quieran para sí. de los integrantes de esta charla, y las vamos a ir contestando durante la transmisión de este programa, así que manténgase en sintonía, ¿no? Volviendo con la CONA, porque este conversatorio en el fondo también es algo que se ha ido repitiendo entre nosotros a lo largo de todo este año, que nos ha tenido como pimponeando ideas, conceptos, creciendo en base a la labor que hace cada uno. CONA, ¿cómo fue para ti en términos de la experiencia de coordinar grupos de trabajo, meterte en el desarrollo de una zona de escalada, enfocándote, haciendo esta separación, ¿no? Que vemos que los equipadores se enfocan más en el desarrollo de una experiencia en la vertical, y nosotros, como Panam, estamos más preocupados de qué es lo que está pasando en la horizontal. ¿Cómo surge esta visión, este diálogo? ¿O cómo lo vives tú, cómo lo viviste tú? Bueno, en realidad, este diálogo, más que como el análisis, o quizás más como pensar cómo entrar en planificar lo que serían las intervenciones, es como empezar a entender qué es, o sea, lo que hablábamos un poco antes de la identidad, como qué necesita cada lugar, qué es lo que cada lugar, lo que de acuerdo a su particularidad y su vocación y cómo funciona, qué es lo que necesita. Y desde ahí, desde esa aproximación, no cubriendo las necesidades que ya en el fondo el Tommy venía hablando que hacen mal los equipadores, sino que como todo el resto, todo lo que nadie más hace cargo, la limpieza, mover roca, armar una banca, hacer un camino, poner la tranquera para el estacionamiento, marcar con un palito la dirección del camino, todas esas cosas son las que nosotros hacemos. Y en el fondo, para poder llegar a decir, oh, este lugar necesita, en el fondo, un sendero, parte todo con un análisis de eso mismo, de este lugar, cómo es, cuáles son sus características, qué es lo idóneo que podríamos hacer nosotros. Y en el fondo, eso nos lleva a relacionarnos de diferentes maneras con este equipo de aperturistas, de equipadores, de limpieza, de todos los encargados de la vertical. Y es entretenido porque se empiezan a dar diferentes dinámicas. Una, por un lado, no sé, pues este año, este verano, en Sabela teníamos la misión de limpiar unas terrazas que habían donde terminaban las rutas de escalada. Y yo decía, ¿cómo voy a subir a voluntarios para allá que no sé qué nivel de expertise tienen de manejo de cuerda? Entonces ya, cabros, si ustedes son los monos que saben colgar, necesitamos su ayuda. Listo, ahí están, ¿cachai? Y se empieza a dar ese mix y te das cuenta de cómo nos necesitamos unos a otros, porque quizás yo entiendo que las cabros que se llegan a limpiar tienen una visión en el fondo. Quizás yo puedo tener otra visión y ver otras cosas, y juntos empezamos a visionar juntos, a ampliar nuestro espectro, así, en nuestro campo de visión, y entender que nosotros podemos entrar en una parte y ellos pueden seguir en otra, como casi que una posta, así. Y eso, y en el fondo, en Cerro Castillo en particular, en este verano, que es como ha sido la experiencia más próxima que hemos tenido de este trabajo en conjunto, fue un poco pensar como, ya, aquí se abrió este lugar con estas características para escalar,
así se accede, en el fondo, cómo nosotros podemos a través de ese acceso potenciar esa identidad que tiene el lugar. Es más familiar, bueno, volvamos lo más familiar, como potenciemos esa característica, generemos más instancias para que la gente se pueda juntar, reunir, tomar los mates, comer, no sé. No, es un lugar que está más lejos, tiene una aproximación como Vista de Tehuelche, por ejemplo, que desde una mera caminando, entonces hagamos un trekking bacán, así que te pongáis el mochilón con la cuerda y lleguís del auto a los pies de vía de una, ¿cachai? Que sea así una carretera para caminar, una carretera también segura, porque si tenéis un accidente en una ruta que está media hora caminando, necesitáis un lugar que esté así, pero soplado para poder bajar con la persona también en el auto, como se empiezan a mezclar diferentes factores, entonces ya no es solamente la seguridad de la vertical, sino que también esa cadena que se genera entre vertical y horizontal. Desde que tú te bajáis de tu auto básicamente y vayas a tener tu experiencia y volví. Así hay, ¿Qué me que así menciona algo que en el fondo Acceso Panam trabaja para poder generar, eliminar, minimizar los conflictos que pudiéramos llegar a tener, pudieran gatillar el cierre de una zona de escalada, ¿no? O deteriorarla tanto, ¿no? Que en el fondo tomamos la decisión como comunidad de no ir a escalar, onda. No lleguemos a eso, hay una ganancia en lo que desarrollan los equipadores al abrir nuevos sectores, que ganamos todos, tenemos todos una nueva zona para poder ir a escalar, para probar nuevas vías, para en el fondo conocernos a través de la práctica del deporte que desarrollamos. En ese contexto, a Acceso Panam le tocan ciertas actividades que tienen mucho que ver con los propietarios. Y donde los propietarios, a diferencia de quizás otras experiencias, en estas en particular, que son estas escaladas masivas o desarrollo de zonas de una manera más masiva, el propietario sí está más involucrado dentro del proceso, es su predio, muchas veces hay que mostrarle de qué se trata la escalada, cómo va a quedar su sector, ¿no? Del 0 al 100 o al 50 o a la cantidad de rutas que sean, cómo se va a ver, cómo va a transitar la gente, por dónde va a transitar, dónde se van a estacionar, etcétera, etcétera, dónde van a ir al baño, qué sé yo. En ese sentido, se hizo todo un trabajo también por el lado de Acceso Panam de recopilar las necesidades de los propietarios. Si nos podéis contar un poco de eso. Claro, el año pasado, previo en realidad ya a saber que, bueno, participábamos de este Rockfest nuevamente, se iba a hacer en Cerro Castillo, tenía la intención de venir a mejorar, ¿cómo se llama esto? Lo que se venía haciendo, como a profundizar. Empezamos a aprovechar en realidad como Acceso Panam las instancias que tuvimos aquí en la región en otras dinámicas. Estuvimos haciendo en septiembre un seminario justamente como para hablar de cómo las actividades de montañas podían funcionar como un catalizador, entre comillas, del ecoturismo, en el sentido de venir a ampliar esta red del turismo, y ser, en el fondo, ser capaces de diferenciar, pero bueno, en fin, para no irme por las ramas con eso. Ahí empezamos a hacer como un análisis así, más consciente, de decir, bueno, si vamos a volver a trabajar este verano, como mejorando, de ir a cada sector y estudiarlo, realmente estudiarlo, ver quiénes son los propietarios de cada lugar, como decía antes, la vocación, la identidad. Por ejemplo, hay un sector de escalada que tiene un camping, que para los que lo conocen, la Chabela, las que han tenido la oportunidad de estar acá, en que ella realmente se involucró con la escalada básicamente cambió su realidad. El sector de escalada está en su patio, es como la extensión de su casa, su campo, y ella decidió desarrollar un camping. Y su necesidad es de tener un camping, porque el camping está literalmente así como camping, roca, esa es la proximidad al lado. En el fondo ella
sus necesidades para sostener este camping son muy diferentes de un sector de escalada como es otro acá en la villa, que tiene la pared a 30 minutos caminando desde que te estacionas. Entonces, y ese lugar no tiene un camping, no tiene infraestructura. Entonces, todo, como decía antes, como todo el estudio previo para saber qué hacer, fue de realmente poder llegar a los propietarios o a quien administraba cada lugar y entender cuáles eran las necesidades que esta persona tenía y cuál era su proximidad con el sector. Para también, porque por ejemplo, hay un sector que es el aeródromo, que los propietarios están todo bien con que se escale, no muy involucrados, medio cachando que es un buen modelo para como explotar el turismo, entonces como entendiendo ahí cómo funciona, y ellos no querían que hiciera mucha intervención, pero tampoco estaban en contra, entonces como, bueno, ¿cuánto intervenimos para mostrarles en el sentido, así, materializar que somos unos buenos visitantes, que nos hacemos cargo de nuestros lugares, que queremos que ese lugar esté lindo, que sea seguro, qué sé yo, que tengan buen acceso, que no sea solamente para los escaladores, sino que también para la comunidad que está acá. Y eso nos va llevando finalmente a diferentes soluciones, y cada una, en este caso, a medida, y creo que así debería ser, ojalá siempre, como que todo lo que se hace en un lugar, para acomodarlo para que nosotros podamos estar ahí y visitarlo, debiese netamente responder, como decíamos antes, a la mínima intervención, o sea, a lo que realmente el lugar necesita y no transformarlo. Ya cachamos el tema de la identidad, vimos el tema de que dentro del desarrollo de las zonas de escalada de una u otra manera conviven varias visiones respecto de lo que se quiere y se le está exigiendo a ese territorio, ¿no? Es una visión que de una u otra manera, y me disculpan mi deformación profesional, pero me suena mucho a una extracción, ¿no? A qué le exijo al territorio de manera de yo llevarme una experiencia. O yo llevarme algo, me estoy llevando algo como escalador en la medida en que se habilita ese sector, en que puedo visitarlo, me estoy llevando al menos una experiencia. Y somos una comunidad que de una u otra manera apuntamos muy fácil con el dedo, ¿cachai?, a otras industrias, a otras agentes del territorio, que de una u otra manera también impactan fuertemente en ese territorio. Entonces, la visión que tiene Constanza respecto de, por ejemplo, una intervención leve, la mínima posible, con ojalá recursos o artículos o herramientas, materiales que están disponibles en el lugar, es una visión. Eso también se podría hacer de otra forma, ¿no? En ese sentido, dos preguntas para los equipadores. En el fondo, una, ¿existe a su visión personal, existe un criterio que podría ser unificado en Chile de equipación? ¿Está surgiendo eso? ¿Ya está instalado? ¿Hay que caminar hacia allá? ¿Ustedes no lo ven como algo necesario? Una reflexión a ese respecto. Y lo otro es, ¿existe algún sector en Chile que ustedes destacarían por la forma en que en cómo se equipó, en cómo se desarrolló quizás, o cómo se está desarrollando, y por qué? ¿Por qué lo destacarían? Ahí los dejo mientras voy a revisar las preguntas que han estado haciendo cualquiera de los dos. No, contesto más. Yo creo que es necesario y de suma urgencia que haya como un criterio común entre los equipadores y aperturistas de zonas o buscadores de zonas, tener en cuenta que lamentablemente en Chile todo es privado, incluso los mejores sectores de escalada, entonces bajo ese concepto siempre hay alguien que te va a poder negar el paso, lamentablemente. Y bajo ese punto de vista es tener los cuidados y tomar todas las medidas necesarias y actuar de una manera correcta para no ser uno
el causal de ese cierre de sectores. ¿Cachai? O sea, leía ya hace un rato, por eso lo toqué como el ejemplo que poníamos de la Rayán. Si tú vas a estar escalando y vas a ir a escalar y la vas a ir a enseñar a asegurar y a mostrar el deporte a gente, poner los puntos claros sobre la mesa, o sea, que tú, por más que le estés enseñando un poco de lo que se trata la escalada, ¿Se nos pagó Lucas? Sí. Oh, se fue. Se nos fue. Se cayó y se fue. ¿Cómo, Tomás? Oh, me dejó a mí. Ya, bueno. No me quedé en el aire de lo que me sorprendió mucho que se fuera el Lucas. No, básicamente, a ver si es que crees de que existe o no existe un criterio Ah, ya el criterio, sí. de Mucho equipar. el criterio creo que está súper personal nomás, no se trabaja a nivel de... En Chile tiene una súper mala estructura deportiva en torno a la escalada, ¿cachai? Así como no hay federación que trabaje en torno a la escalada deportiva en roca, ¿cachai? Entonces, finalmente cada uno es dueño de su verdad y de su forma de hacer las cosas y de cómo se siente cómodo. Y no hay un criterio establecido de cómo se deben hacer las cosas, ¿cachai? Así como, o alguien que regule eso. Finalmente uno por conocimiento va llegando a la manera en que se siente más cómodo de trabajar y por ahí después cuando vos están las circunstancias de enseñar, tratáis de acortarle un poco el trabajo a esa persona y le dais como ciertas directrices, ¿cachai? De los errores que tú cometiste, quizás de Igual, los que te has dado cuenta. yo al escucharte, por un lado, veo de que, o siento de que este grupo de gente que se junta para armar este equipo de equipación, de apertura de nuevos sectores en Aysén, comparte ciertos criterios. Eso quizás te lo da la experiencia, en el fondo, vas decantando en algo a través de la experiencia, o también la misma experiencia va haciéndote encontrar tu propio camino, ¿cachai? ¿Tú crees de que es más algo de que la experiencia te va diciendo, va a ir decantando en algo, o los criterios tienen que ser netamente de seguridad, o un mix que se tiene que ir dando en la medida en que se vaya desarrollando la zona? Yo creo que uno va flexibilizando, yo creo que uno tiene que saber de que no hay una sola forma finalmente correcta de equipar, ¿cachai? Lo que hablamos es, también equipar va vinculado un poco a la identidad del lugar, ¿cachai? En Cerro Castillo se busca algo, ¿cachai? Nosotros y nos juntamos y conversamos qué era lo que queríamos lograr nosotros y qué es lo que creemos que en parte se debiese como incentivar en el equipamiento de Cerro Castillo, ¿cachai? Y dejar ese como sector medio marcado con una identidad medio así. Ahora hay otros lados que por ahí, no sé, pues yo en la mina todavía equipo con las chapas un poco más lejos que en otros sectores, ¿cachai? Porque es como la identidad del lugar, no le pongo el ranazo de la muerte, pero sí está más lejos quizás que en otros lados, porque así es donde he aprendido, quizás si lo hago como equipamos en Ibáñez me voy a sentir incómodo, ¿cachai? O no gusto, no sé, como que uno va respondiendo también en relación al a lo que uno siente al final, ¿cachai? Lo que hablábamos, como ya, ¿qué es lo que me propone y me ofrece este lugar y cómo me vinculo yo con él a través de la apertura, ¿cachai? Y cómo ese lenguaje que pasa a ser en la ruta se vincula también con la gente, ¿cachai? Porque para mí, así en la mina, oye, una ruta con las chapas la chucha, filo, sí, están todas así, ¿cachai? Como que no me sorprendo. Pero por ahí, si en Castillo me dijeran, oye, no sé, pues, había una ruta que tenía un runout de 5 metros, no puede ser, pues, no debiese estar así equipado, ¿cachai? Como que eh, no corresponde en relación al lugar, a la calidad de la roca, ¿cachai? A varios criterios más. Pues. Cona, por ejemplo,
nos hemos dado cuenta de que tanto Tomás como Lucas hablan de el involucramiento que hay en el desarrollo de una zona por parte de la comunidad local, o el rol que cumple la comunidad local al darle una identidad, por ejemplo, al involucrarse en el desarrollo o en la discusión incluso de hacia dónde va una zona versus otra, qué es lo que se va a hacer con esta capacidad para equipar. ¿Qué pasa con el usuario general? ¿Termino siendo un usuario solamente? ¿Cómo me involucro dentro de esa conversación, no siendo equipador, entendiendo todo el trabajo que hay detrás de una equipación, ¿no? ¿Cómo sentirme parte, cómo ser parte de ese desarrollo, de esa discusión respecto al desarrollo de una zona escalar? Bueno, creo que cambia un montón si yo como visitante soy un vecino del lugar, o sea, realmente vivo ahí y hago un uso constante, cotidiano. Creo que me sentiría con con responsabilidad si es que soy por ejemplo, un visitante así esporádico, no sé, voy quizás solamente los veranos, y creo que, por ejemplo, en el nivel de un visitante así esporádico, de verano, de algunos fines de semana, no sé, de vez en cuando, ya con el hecho de ser un buen visitante así, de hacerme cargo de que simplemente, por ejemplo, mi paso por ese lugar no deje una huella negativa o un impacto, es como el deber, el mínimo, el quizás todos deberíamos tener como un chip incorporado, o sea, desde, no sé, llevar nuestra basura, ir al baño de manera responsable. Claro, ya para mí es la manera, como de verdad la base para aportar en esta comunidad. No, sin necesariamente hacerte cargo así como de algo físico, ¿cachai? Y ya si no sé, pues soy vecina de un lugar, suelo visitar un espacio, no sé, vivo en el Cajón del Maipo y van todos los días a escalar el Manzano, y voy viendo quizás esto me pasa a mí, o sea, son mis propias como cuestionamientos y mi sensibilidad, y yo les transmito como un poco quizás como yo veo que uno se puede ir involucrando. Pero no sé, si yo vivo en un lugar y me voy dando cuenta de, por ejemplo, que el camino se está deteriorando, no sé, pues los pies de vía se están ensuciando, puedo animarme a ir contribuyendo vez a vez o motivarme con mis cordadas a, no sé, generar una intervención, una limpieza, como hay detalles así mínimos para sentirme como aportando, o hasta, no sé, quizás motivarse a hacer un proyecto, vincularse a una marca, presentarle, decirle, oigan, queremos hacer la pasarela, no sé, la escalera para llegar a no sé dónde porque se cayó el camino, no tengo idea, o queremos mejorar porque estamos realmente erosionando el bosque, entonces están todas las raíces al aire. Hay un montón de formas, o sea, desde hasta generando, por ejemplo, acá ha funcionado mucho en Aysén a través de un club de escalada, no quiero decir que ese es el modelo, pero es una alternativa, como a través de un club de escalada se han motivado para ir captando fondos, para vincularse al gobierno regional y a las como iniciativas de desarrollo regional, entonces han podido ir viendo cómo pueden potenciar a los niños que están aprendiendo, cómo pueden invertir en sectores de escalada, cómo pueden invertir también en capacitar a los guías, o sea, no guías, perdón, profesores locales, los que están enseñando, como hacer certificaciones, como siento que hay diferentes maneras de nutrir en el fondo esta comunidad y de ir avanzando en su desarrollo, que no tienen que ver directamente con la consolidación de un sector, sino que como comunidad de ir creciendo, siendo buenas personas, básicamente, buenos visitantes, conscientes, no sé. Buenos ciudadanos. Buenos ciudadanos, no, pero buenas personas por lo menos, respetuosos, no sé, tirando buena onda, informándonos, sabiendo que un grano de arena en verdad puede hacer un cambio gigante.
involucrándose, ¿no? También a través de lo que hacemos con Acceso Panam tratamos de generar hartos trabajos voluntarios. El hecho de mover una piedra en un sector de escalada te involucra, pero ya tomaste una decisión, ya entraste en el tema, ya entraste como en ese flow, ¿no? De los agentes que están tomando decisiones respecto de qué es lo que está pasando en un territorio en particular. Y con un sentido en particular, o sea, no es un criterio estético, aunque puede ser, pero puede ser parte del análisis, pero no lo es todo, en el fondo. Pero tú estás interviniendo y esa intervención te empodera de alguna manera. Eso es lo que nosotros hemos estado tratando de hacer a través de los voluntariados que organizamos. Hay varias preguntas, cada uno tiene acceso ya también al chat. Invitamos a los que no han hecho sus preguntas a que lo hagan, si es que tienen alguna pregunta. Por ahí aparece Cris Moreno, pregunta respecto, que también era la pregunta de la Rayán, pero pregunta respecto del Valle de los Cóndores, que sin duda es es un tremendo tema. Nosotros llevamos harto tiempo intentando meternos dentro de lo que está sucediendo en el Valle de los Cóndores, quizás partiendo con ustedes, ¿cómo ven esto, ¿no? De esta evolución que ha tenido el Valle de los Cóndores, con grandes equipaciones, foco de casi como de la comunidad nacional, con grandes llegadas de recursos, apariciones de videos, visitas internacionales, posicionamiento a nivel primero latinoamericano, después internacional, y hoy día ya Valle de los Cóndores está en el circuito, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes? ¿Qué le falta? ¿Está todo bien? ¿Está todo mal? Que le falta, que sea parque nacional, pero está metido en terreno minero, hasta donde tengo entendido, que lo pueden inundar en cualquier momento. Entonces son esas incertidumbres que tenéis con un deporte como la escalada, que por más recursos que le metáis, independientes si sean privados o personales, nunca vaya a saber cuándo va a tocar fin a ese sector, ¿cachai? Por ahí yo no sé, no estoy muy al tanto cuál es la realidad del Valle de los Cóndores en términos de como proyectos mineros, que me imagino que es como lo más inminente con su fin. Pero sería unirse como comunidad y plantear, no sé en qué nivel de instancia, la importancia que tiene el lugar, el renombre que tiene, todo lo que ha pasado y según yo, un lugar que está bien desarrollado, yo creo. O Sí, sea, es bueno todo el ruido que hay en torno a la escalada del lugar, porque le da un valor adicional como para poder llegar a, entre comillas, plantearlo como un argumento para defenderlo. La escalada finalmente forma parte como del patrimonio de mucha gente, y ese lugar forma parte como del patrimonio de los escaladores, ¿cachai? Entonces tiene un valor distinto solo porque de alguna otra manera nos pertenece, ya no es solo un pedazo de tierra, hay algo ahí que es de interés y que va creciendo, ya no es solo interés nacional, ni siquiera sudamericano, sino que ya a nivel mundial quizás se mira el Valle de los Cóndores como un poco escalada en Chile. Es bacán que esté, pues, si eso es lo que todo el mundo quiere, que haya lugares bacanes, ¿cachai? Los modelos y todo, siempre vamos a poder buscarle la quinta pata al gato, pero si no se hicieran las cosas como se hicieron, no estaría el valle y no podríamos ir a escalar para allá, ¿cachai? Entonces, finalmente ya... Y que tenga un impacto para el comercio local también es fundamental. O sea, tú en el Cajón del Valle de los Cóndores ya veis que están empezando a ver hostales que se están ligando a los deportes de esquí de montaña, que se están ligando próximamente a la escalada. Entonces, eso también le da una posibilidad para que lo defendamos nosotros como escaladores del lugar y para que lo defiendan los locales como una fuente de ingresos. Y para equipar... Y un poco también lo que pasó en Cerro Castillo, ¿cachai? O sea, un cabra ya hacía la pregunta de cómo se percibía como el sector, si era como un sector como netamente deportivo, o si tenía el carácter como turístico,
yo creo que sí o sí se tiene que encontrar un mix entre ambos dos, ¿cachai? Porque al final el escalador va a ir al sector. Antes Cerro Castillo era un pueblo de paso, ¿cachai? En la carretera austral. Tú llegabas y pasabas Cerro Castillo y seguías ahí para abajo nomás. Hoy en día ya es un lugar en donde paráis. Obviamente nosotros los que escalamos nos quedamos porque está lleno de roca, pero si no la gente, un incentivo para que la gente se quede. Antes pasaba hacia el trekking, y que algo que conversamos mucho cuando estuvimos allá con todos los locales, de cómo era este cambio que se iba produciendo en la zona, y yo creo que uno de los aspectos más positivos, y que es algo que nosotros como escaladores tenemos que tomarle el peso también, el que si vamos a una zona de escalada y vamos y le compramos algo al propietario de un local, estamos dejando algo sumamente tangible, ¿cachai? Que es algo con lo que al final ellos después van a poder comer. Entonces es hacer ese esfuerzo, por más que realmente te podáis llevar una manzanita para comer, es pasar y comprarte el pan con queso al negocio local, ¿cachai? Porque ya estás aportando algo y que es algo bacán. Exacto, es hacerlo de manera consciente en el fondo también. Tal cual. Si podéis distribuir ese gasto en varios locales, hazlo, ¿cachai? No te concentres toda tu estadía en el mismo local porque te queda al lado de donde estabas acampando o al lado de la cabaña que arrendaste, ¿no? O no te vayas con toda la comida a comprar en el Jumbo. Claro, claro. O sea, darle esa vuelta también a que tu efecto sea positivo. Sí. Pero es que allá no tienen mostaza rica, pues, weón. De esa con semillitas. Sí, pues, weón. En el boliche no tienes la con pepita que me gusta a mí. Bueno, pero ahí tienes a Doña Constanza que puede hacerle llegar a tus recados, ¿cachai? Gourmet Y llevarla del Jumbo, po, llevarla del Jumbo. Oye, ¿alguna otra pregunta que les haya llamado la atención y quieran Yo nunca vi el chat. A mí se me borraron las preguntas del chat. Aparecían ahí y después... A la derecha hay mucha gente. Hay una buena de la masividad, como de la capacidad de carga. Se equipan, Cris Moreno dice, y se equipan un centenar de rutas. Eso lo hablaron, no lo tocaron, ¿cierto? No. No. Se equipan un centenar de rutas en un sector, ¿se considera ese sector aguanta esa masividad? Yo creo que nunca hay un cálculo tan profundo al respecto, pero sí, es algo que sea casi que natural, de acuerdo a la capacidad casi que de estacionamientos que tengáis y al uso del lugar, ¿cachai? O sea, lo van a equipar, vaya a ir una vez, vaya a cachar que está lleno y seguramente vaya a empezar a darte cuenta cuáles son las condiciones apropiadas para el lugar, no sé. Sí, toma tiempo llegar a darse cuenta cuáles son las necesidades de un lugar cuando lo vais desarrollando, no sé, pues, cuando lo desarrolláis desde el otro modelo distinto quizá a lo que es el equipamiento como más masivo como Cerro Castillo o de festivales, donde tú vas dejando una o dos rutas, después vais con poquita gente, el tránsito se va haciendo a poco, se define un poco los senderos, ¿cachai? Y eso va un poco delimitando los espacios y el sector nunca sufre quizás un deterioro así como un gran impacto porque se distribuye en el tiempo, versus lo que pasa en el otro modelo de que tenéis que acondicionar el lugar porque de un momento a otro le van a caer 100 personas, ¿cachai? Si es que tiene las 100 vías. Entonces, finalmente, el número de vías te va a condicionar el número de gente que te puede llegar al sector y también la inmediatez de esas vías, porque no es lo mismo que esas 100 vías aparezcan en 10 años a que aparezcan en 10 días, ¿cachai? Entonces, cómo se genera el sector también va a marcar la carga que uno le va a dar, porque por ahí hay sectores que, yo hay sectores chiquitos, ¿cachai? Que la Cebra de un sector chiquito tiene 10 rutas, no pienso que van a ir 20 personas, pues no caben 20 personas, ¿cachai? Está lejos, son rutas peludas, entonces como que cuando vais equipando, vais dándole el tiro de ese carácter a los lugares según dónde están, ¿cachai? O en el Cuarzo, que yo encuentro un lugar bacán, pero no equipo más porque encuentro que a la vez es peligroso. Entonces, si llegasen a haber muchas rutas, va a ser un peligro más que un aporte en sí el sector, ¿cachai? Como que no porque haya más rutas va a ser un lugar más bacán, se va a poner peligroso si un día llegan a haber 10 cordadas en ese sector, ¿cachai? Hay varias variables, ¿no? Porque hay preguntas que hablan respecto de la planificación de nuevos sectores. Por ejemplo, llegar y chantar a esas mismas vías que decías tú, Tomás.
también tiene que ver con, por ejemplo, la distancia del acercamiento que hay desde, no sé, el lugar en donde tú llegas con transporte público, o con tu bicicleta, o a pie, o como sea que llegues, ¿no? Y la pared propiamente tal. Hay lugares que están al lado del camino, pero al lado. Así te bajas del auto y entraste al pie de vía casi, ¿no? Entonces, hay ciertas condiciones geográficas que van, valga la redundancia, condicionando la posibilidad de hacer una zona que sea más masiva o menos masiva. La calidad de la roca creo de que es otro tema. No vas a equipar sectores que tienen mala calidad de roca, independiente de que la pared esté, son condiciones de equipación. Por otro lado, lo vimos con la CONA, por ejemplo, criterios del equipador, o sea, perdón, del propietario. Si el propietario quiere potenciar un camping y el camping tiene capacidad para 100 personas, tampoco puede entrar en choque, ¿no? Que esas 100 personas que están acampando y están pagando por el camping y por la experiencia de camping, entren en choque con la gente que va solamente a escalar. Va a llegar a un punto en donde hay una saturación, ¿no? de gente que puede estar dando vueltas, escalando y acampando, versus otra que va solamente a escalar, ¿cachai? ¿Qué otra se me ocurre? Las condiciones... ¿Sí? No, sorry, perdón, pensé que había terminado. Características del lugar propiamente tal, como del ecosistema del lugar, ¿no? Si de repente hay una vegetación que es el hábitat de una especie, y para poder habilitar 50 vías más y limpiar este terreno de esta vegetación, te tenéis que echar entonces el hábitat de una especie, entonces quizás no vale la pena hacerlo. Son criterios que de una u otra manera rozan lo subjetivo con lo objetivo, ¿no? Como con criterios personales también. Cona, si quería aportar. Sí, no, es que dijiste como, no sé qué más, yo dije como, yo quiero decir algo más. Que en ese sentido, como en la planificación, lo digo como desde esa experiencia, que de repente, bueno, es bueno tener una visión, como mirar un lugar, planificarlo, como aproximarse a un poco de la teoría, pero yo personalmente siento que es solamente a través de la experiencia, como ya, pensaste algo, lo proyectaste, lo hiciste. Eso tuvo una reacción, el medio reaccionó, el propietario, las rutas, qué sé yo. Y como creo que la mejor planificación al final es también el pensar, el proyectar, pero permitirse ir adaptándose como al proceso que va teniendo este mismo lugar. Es como necesita, no, sabéis que las reuniones quedaron mal equipadas, ¿cachai? Porque en verdad el roce de la cuerda, entonces hay que reequiparlo, y eso es como, siento yo que es como seguir incentivando esa visión o planificación del sector para que vaya consolidándose lo mejor posible en el tiempo. Como ya, pensaste un sendero, perfecto, ese era el lugar para acceder. Te diste cuenta, no sé, demasiada agua, entonces tenés que volver a planificar y replanificar. Entonces, como respondiendo un poco a la pregunta de Dinosca, como cuál sería la mejor cómo creen que es la mejor manera de planificar un sector. Para mí, más que una mejor manera o que haya una forma idónea, es como el dotarse un montón o ir aprendiendo, pero armándose como una buena caja de herramientas que te permitan ir como viendo, así siendo como el artesano, el maestro, desde el ámbito que te queráis meter, sea desde la ruta o sea desde la horizontal o social, no sé, pero ir como de ir adaptando este modelo en el tiempo. Y creo que ahí podríamos como ir trascendiendo en los sectores, ¿cachai? Como ir traspasando esto. Entonces no es como que no es finito, sino que tiene que perpetuarse siempre esta planificación. Es como la escala, el lugar creció, tuvo más popularidad, se masificó, bueno, ¿cómo se adapta? No sabéis que el lugar nos está visitando, pero y en escaladores, bueno, ¿cómo nos adaptamos? Creo que por ahí, para mí, iría un poco esa respuesta. O sea, en resumen hay que estar, hay que experienciar. Y para los tres, porque estamos hablando de una situación en la cual estamos planificando, poniéndonos en el mejor de los casos, ¿no? Estamos planificando una pared
que no está intervenida hoy día, donde quizás no hay visitación humana, se acaba de descubrir. El potencial, se habla con el propietario y se empieza a planificar la zona, cuántas vías hay, el potencial que tiene, por dónde va a ser el acceso, todo ese tema. Mapeo, ¿no? En esta etapa del desarrollo, o incluso durante la equipación, ¿no? ¿Cómo podemos incorporar el tema de la educación ambiental? Es una pregunta que hacen, ¿no? ¿Cómo dentro del proceso de equipación, si bien entiendo la pregunta, y si no, por favor, Francisco me corrige, cómo en la etapa de equipación podemos incorporar el tema de la educación ambiental? A mí se me ocurren algunas cosas, pero conversémoslo. O sea, yo creo que las más básicas es no equipar, no escalar en donde tengáis, no sé, pues, anidación, o no vaya a ponerte a trabajar el landing boulder si veis que posiblemente puede ir algún bichito ahí, o si tenéis una planta que vaya a tener que matar para dejar la caída plana, ¿cachai? Que no sea peligroso. Es como, pucha, ir un poco a lo básico, a lo esencial y natural, de tener el mínimo impacto en tu pasada por el lugar, ¿cachai? Y en base a eso, el planificar para adelante, no llegar y querer montar, o sea, 800 rutas, siendo que el lugar te va a permitir 600 bien puestas, ¿cachai? O si tal vez te permite las 800, pero más no es mejor. Yo creo que esa es como la clave para el... Y también esa diferencia quizás que queremos marcar nosotros como con la otra industria que al final afecta tanto al mercado también, cuando si en verdad por ahí la mejor línea tiene un árbol atrás, no va a ir a cortar el árbol, filo, no se puede escalar la mejor línea nomás, no tenemos por qué poder escalar todas las rocas, poder, ¿cachai? Subirnos todas las paredes, hay gente, o no son ni siquiera gente, puede haber un propietario que no quiere que escalemos y eso ya puede ser argumento suficiente para que no lo escalemos, aunque sea la mejor pared, y tenemos que aprender como escaladores de que no porque esa roca nos pertenece, si hay que a veces saber que no todo se va a poder escalar, y lo mismo por factores que hacen de naturaleza, ¿cachai? De conservación, de cuidado del entorno, de respetar, o sea, si estamos buscando tener 800 o un número determinado de ruta y en eso pasamos a llevar un montón la naturaleza, no nos sirven tanto las 800 vías, yo creo, ¿cachai? Porque hablan de una forma de hacer las cosas de nosotros que a mí, en lo personal, no me gustaría a lo mejor tanto frecuentar ese lugar, me sentiría raro, ¿cachai? Como que, si no están esos límites como medios naturales respetados en un sector, cuesta a mí por lo menos involucrarse, ¿cachai? De una demasiado como de impacto y que fue un impacto que deterioró el lugar, te mata un poco las pasiones, porque al final estás buscando lo contrario tú. También con el ejemplo, como con el ejemplo, ¿no? O sea, en el sentido de uno ser consciente, uno como escalador, si va a un lugar que está lleno de basura, en vez de, estos están llenos, dejan todo cochino, quizás si lo haces todo el tiempo te vaya a chorear, no sé, vaya a mandar la punta del cerro a todos los escaladores, pero de repente llegar y con el mismo acto de ir y limpiar, otro puede ver eso y decir, wow, onda, mira, está limpiando, uy, quizás debería aportar, ¿cachai? Y es algo tan sutil, como tan simple, onda, y que puede sensibilizar quizás no al 100, pero a algunos, y eso se va multiplicando, es como, o también de repente, que yo creo que a muchos les pasa, como que veis que alguien está haciendo algo quizás indebido, y decís, ¿cómo le digo para que no se lo tome mal? O cómo me comunico, o va y te sale apachotado y el otro pero también como ir trabajando eso, de repente uno tiene más, ves otras cosas, tienes un poco más de conciencia en ciertos aspectos, y es solamente ir y decirlo, así de buena manera, amablemente, oye, te enojo con eso, cuidado, ahí hay una planta, acomoda la cuerda por acá, ahí está lo mismo. ¿Quién me fue? ¿Yo me fui? No, te pegaste. No, pero es un punto ese, Conan, que al final con el ejemplo es, pucha, la mejor manera de enseñar, y yo creo que un poco desde los temas como de seguridad, el que le vaya a decir obviamente a alguien si veis que está asegurando mal,
tener que decirle también a alguien si veis que, no sé, el compadre llegó y tiró la mochila arriba de las plantas, o no sé, como ejemplo burdo, ¿cachai? Onda, el ejemplo el que más va a poder marcar ahora, y el de educar al final, como desde ese amiguismo, el par a par, por más que de repente sea difícil, porque es re fácil ir, o sea, no es fácil ir y decir las cosas, pero de repente uno se anima, va, lo decís, y te reciben con una mala cara o una respuesta pésima, es parte de, ¿cachai? Pero no hay que dejar de hacerlo bajo ningún punto de vista. O sea, yo he aprendido eso también, porque durante muchos años creo que lo dejé de hacer, por estar ya como medio chato con la comunidad, de ver tanto error y tanta mala respuesta que tenía ahí ante cosas que se decían. Pero creo que es la única forma que nos va quedando hasta ahora, porque... Y bueno, a mí yo creo que falta un poco de participación, como Chile no tiene lo que hablamos como una institucionalidad en torno a la escalada, ¿cachai? Las entidades más importantes son las marcas y los gimnasios de escalada en este momento, yo creo. Y falta quizás que los gimnasios tomen un poco esa responsabilidad de educar a la gente que son los que en un futuro van a ir a Roca, ¿cachai? Entonces, como que está, porque quienes hacemos clases lo tenemos incorporado, pero debe ser así, casi como el curso de iniciación, una charla de educación ambiental, weón, a los primeros alumnos, a todos los alumnos que se meten a clase durante una vez al semestre o 2 veces al semestre, ¿cachai? Para que se lograra también un poco minimizar desde lo que hablamos, desde educar, y no, ¿cachai? Ya desde como sancionar, porque pillaste que hizo algo, ¿cachai? Si ya esa persona sale a educar el gimnasio, es más fácil quizás. Claro. Es loco como en otros deportes, de repente tú necesitáis al menos hacerte cargo o saber hacerte cargo de tu propio bienestar antes de empezar a practicarlo. Se me ocurre, por ejemplo, saber nadar antes de meterte a surfear grandes olas, ¿cachai? Pero en cambio en escalada tú podís meterte a escalar grandes paredes sin saber cómo hacer un rescate, ¿no? Cómo autorrescatarte. Entonces termináis involucrando más gente, por ejemplo, en esta discusión que tenemos con el coronavirus, empezamos a involucrar a más gente dentro de un conflicto que es sumamente individual, sumamente personal. Chicos, ya les cuento, hemos estado 1 hora y media en esto, yo seguiría conversando, me encanta este tema, sin embargo creo de que es momento de ir cerrando, también por respeto al tiempo de ustedes, sobre todo el del Lucas, que lo veo ahí. Algo para cerrar, como, no sé, fuertemente ha estado creciendo la escalada en Cerro Castillo, últimamente hemos sabido de desarrollos en Futaleufú, sectores nuevos, digo, la consolidación de Laguna Sofía. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo de las zonas en Chile? ¿Ven el potenciamiento de lo que está sucediendo en Aysén, que esto va y vuelve para la zona central? Hay esta sensación también de que está mal visto desarrollar zonas de escalada, o está súper cuestionado, y por lo tanto las marcas y también los individuos ven como un desincentivo en desarrollar nuevas zonas. ¿Están así? ¿Cómo lo ven? ¿Para dónde vamos con esto? Para arriba. Yo creo que la escalada va creciendo un montón. Es un deporte que es comunitario, que se va a formar y se va a moldear a través de la comunidad. Va a depender de todos y cada uno que hayan más sectores y mejores sectores. Entonces, es que la gente se anime a salir, buscar, desarrollar y intentar desarrollar siempre al final, desde el cariño por la naturaleza, más que por el deporte en sí, y que después esté el deporte y que después esté tu experiencia, ¿cachai? O sea, lo primero es cuidar el lugar, tener claro que el lugar, por más que los cerros queramos que sean de todos, no es así.
seguramente hay un propietario y que hay que respetar a ese propietario, a esos locales, y que es lo que la gente al final, los locales, cuando tú entras a un lugar para hacer uso de ellos, casi lo único que piden en realidad es un poco de respeto, ¿cachai? Y ahí es donde se basa todo en la permanencia de los sectores, ¿cachai? Eso. Gracias, Lucas. Yo de apertura veo que Chile se mueve en el desarrollo de los sectores igual, como que no es necesario que siempre hayan eventos, no siempre es necesario que las marcas apoyen, siempre el que quiere hacer las cosas y la apasionan, se las consigue, se las rebusca, se las sufre y las hace al final, como que y finalmente esa pasa a ser la identidad del sector, ¿cachai? También, cuando un abridor se la peló por conseguir todo lo que está ahí, se nota, puro, ¿cachai? Tiene una identidad distinta, tiene un carisma el lugar, y yo creo que hay mucha gente en Chile haciendo eso, ¿cachai? Que pilla su sectorcito, le empieza a meter las chapas de a poco, escala las rutas con los amigos, después compran otras poquitas y suman, y que al final es la forma más normal de que las cosas se muevan en torno al equipamiento y la apertura de sectores de escalada, ¿cachai? Aparte, así también los propietarios o la gente que hay alrededor va conociendo de a poco a los escaladores, porque de repente si equipáis un sector y le metí todas las rutas que les caen de una, se pillan esta masa de simios queriendo escalar paredes, rocas y todo, que es distinto, ¿cachai? A llegar a que la gente ya se fue relacionando con el tiempo. Y se agradece porque Chile cada vez tiene más posibilidades de viajar a escalar. Antes los escaladores en Chile íbamos al Valle Encantado en verano, ¿cachai? A Argentina a pasar nuestras vacaciones, y hoy día podemos estar escalando acá, que la frontera es una tontera, pero estamos en Chile, estamos en nuestro país, ¿cachai? Tiene linda escalada, tiene lugares que nos dan gusto, lugares que nos enorgullecen, lugares a los que queremos volver, ¿cachai? Lugares de los que se habla, rutas que si pasan a ser nombres que ya la gente quiere ir a conocerla y a desafiarse en ella. Entonces, yo creo que estamos bien, está apareciendo más escalada y más gente escalando y todo, así que bacán. Mientras lo cuidemos, pues, entendamos que es nuestro patrimonio y que si no lo perdemos y a llorar a la FIFA, como dicen. Y que es más fácil perderlo que tenerlo. Oh, sí. Oh, sí. Sí. ¿Cona? Y bueno, yo siento que todavía como esta tierra fértil que es Chile en el crecimiento y desarrollo de la escalada nos permite como ponernos en el escenario de que todavía tenemos la posibilidad de como un poco como a la pinta que queramos, no está todo equipado, no está todo constituido, que podemos todavía seguir desarrollando sectores que sean más de exploración, más para perderse, otros que sean más masivos, que sean quizás multideportivos, como yo siempre he soñado con eso, como de ir creando unos mini parques de escalado, y que tengan que, no creando, sino que de repente hay lugares que pueden tener una vocación en que se pueden mixear cosas, y que no solamente la escalada, sino que se abre la oportunidad de que alguien vaya simplemente a disfrutar de caminar, y generar esa posibilidad, y así abrir este espacio natural que nosotros disfrutamos como a otras personas. En ese sentido, como creo que depende muy de cómo nosotros nos vayamos involucrando como comunidad, como escaladores, en el tiempo, y seguir animándonos, como no quizás dejar bueno, siempre la discusión puede ser nutritiva si es que intercambiamos puntos de vista, pero como comunidad no perder el incentivo de creer que somos realmente nosotros quienes materializamos los sectores con nuestras acciones en nuestras visitas cotidianas, en cómo nos apañamos, en cómo nos motivamos, y también cómo vamos transmitiendo esto a otras personas, sean nuestras familias, sean los locales, sean nuestros amigos. Así que eso es un poco como para mí como lo que me encantaría decir, desplegar acá, motivar, inspirar. Bueno, nada más
que agradecerles que hayan compartido conmigo y con la audiencia esta conversación respecto del desarrollo, de cómo se desarrollan las zonas de escalada. Claramente esto podría abarcar muchísimas otras variables. Esperamos poder ampliar la conversación en un futuro cercano. Dejamos invitados ya a toda la gente que nos está viendo, incluso ustedes dos también, que se nos viene el día jueves. Vamos a estar hablando respecto de los ecosistemas de montaña, algo súper interesante. Sin duda hay mucho más allá de lo que estamos viendo, no es solamente un grupo de rocas lo que pasa ahí, hay mucho más en la profundidad de la montaña. Así que los dejamos invitados para este jueves a las 7 de la tarde también, a un conversatorio tan interesante o más que el que acabamos de tener. Muchas gracias, Lucas, muchas gracias, Tommy, Cona, la gente que nos está viendo, muchísimas gracias. Muy rico todo. Cuídense mucho, a vibrar a se necesita. Así que nada, mucha buena onda en el lugar en donde estén y que eso se multiplique. Así que vamos que vamos, y ojalá nos veamos pronto en la roca, chicos. Un abrazo grande. No, El otro año. Sin duda, pero en Castillo. Oye, ¿por qué no me enseñan dónde está el chat? Ah, ya caché. Eso sería todo por mi parte. Gente, que estén muy bien. Un abrazo, chao. Chao.